Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Cirila Quintero. Cirila es especialista en sociología y trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros. Y en esta ocasión nos hablará sobre ciencias sociales, el comprender y el explicar al ser humano y su sociedad. Muchas gracias, Cirila, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, un placer estar con tu auditorio y compartir esta mañana lo que hace un cientista social. A veces las personas conocen más, digamos, el trabajo de los matemáticos, de los físicos, pero también hay una ciencia que estudia al hombre y que estudia la sociedad, y esas somos las ciencias sociales. Bueno, un poquito de las ciencias sociales. Somos una ciencia muy jóvenes, no están a nuestro pasado, se empieza en el siglo XIX, y sobre todo lo que nosotros buscamos es explicar las problemáticas que tienen los individuos, cómo interactúan, cómo tienes forma de gobierno. Entonces, eso es muy importante. Aquí lo que me gustaría reseñar, por ejemplo, es que las ciencias sociales nacieron como una necesidad de explicar qué es la sociedad, porque hacíamos matemática, hacíamos física, pero al final se empezaron a tener movimientos sociales y entonces nos dimos cuenta que el ser humano es muy particular y le hacía falta una ciencia. Entonces, por esa parte surgió la sociología, la ciencia política, pero lo más importante también que me gustaría resaltar es que las ciencias sociales, a pesar, tienen un objeto muy movible. El ser humano no está quieto, constantemente está cambiando, constantemente está formando formas de organizarse, de gobernarse, pero nosotros como científicos debemos de darle criterios de validez y confiabilidad a los estudios que hacemos. Es decir, no es nada más, ay, voy a ver a fulanito y a ver qué hace y esa es la forma de gobernar. No, tenemos que tener y seguir un método. Y como es importante también para los que nos escuchan que en las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias duras, no hacemos leyes. Lo que nosotros hacemos es como una explicación de lo que está pasando con los elementos que tenemos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un problema social, por ejemplo, de mucha pobreza, vamos a la realidad para ver qué está pasando. Entonces, las ciencias sociales son muchas, pero bueno, yo voy a mencionar que las principales es la sociología, la historia, la geografía, la antropología, la psicología y la ciencia política. ¿Cómo estudiamos a la sociedad? Yo creo que eso es muy importante. En un primer momento, cuando vamos a estudiar algo social, nos planteamos una pregunta de algo que nos preocupa. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos embarazos adolescentes en alguna colonia? Decimos, tiene que pasar algo o estar pasando ahí. Entonces, ¿qué seguimos? Ya vimos que hay una problemática en la realidad. Entonces, revisamos qué se ha escrito sobre esos problemas, porque el problema del embarazo adolescente no solo es en esa colonia, sino es en otras partes. Entonces, vamos a revisar libros, revistas, todo lo que hable sobre este apartado. Pero no nos vamos a quedar con lo que dicen en otros lugares. Tenemos que darle las características de la colonia que estamos estudiando. Entonces hay que ir a juntar datos a ese lugar. Entonces, ya que tenemos todo este apartado, lo analizamos y damos una respuesta. Decimos, hay niños adolescentes, hay niñas embarazadas adolescentes porque los papás tienen que trabajar todo el día, por ejemplo. Esta es una primera idea que tenemos, pero entonces hay que comprobarlo, porque eso nada más es, yo lo estoy suponiendo, y para comprobarlo, pues tengo que hacer entrevistas, tengo que revisar estadísticas, y una vez que yo tengo ya todos estos datos que me están ayudando a comprobarlo, voy a dar una explicación. Entonces, como te das cuenta, sigo un método para hacer esta problemática y no solo es porque yo estoy pensando, pues se relaciona así, sino me estoy rigiendo por criterios de validez y confianza. Ahora, de manera como que para nuestro auditorio que entienda mejor cómo trabaja un sociólogo, les voy a dar un caso interesante de cómo lo analicé. Este caso, yo trabajo, mi punto fundamental son los sindicatos y las cuestiones laborales, los movimientos laborales. Y Matamoros hizo muy famoso en enero del 2019.
esta fotografía que ustedes ven son manifestación de obreros. En el 19, cerca de 60,000 obreros en Matamoros se movilizaron. Entonces fue así como una revolución obrera. Y todo el mundo decía, ¿qué pasó ahí? Bueno, la pregunta era, ¿por qué se movilizaron estos trabajadores? Entonces empieza uno, yo como analista tengo que buscar qué estaba pasando en ese momento. Me doy cuenta que hay un aumento salarial por parte del gobierno federal, me doy cuenta que hay un pago de bono que tienen los trabajadores, me doy cuenta que hay participación de actores como una abogada, me doy cuenta que hay un descontento contra los sindicatos porque no los representan y también me doy cuenta que están enojados contra la empresa. Entonces, pero eso no es suficiente, digo, ¿qué se ha dicho de cuando los trabajadores se mueven? Entonces yo empiezo a buscar las luchas obreras recientes. Y dicen, los trabajadores se mueven cuando están hartos de su sindicato que no lo representa, cuando consideran que las empresas los están, digamos, explotando mucho. Digo, eso me parece importante, pero también tengo que recuperar qué está pasando en México. Y entonces me doy cuenta que Matamoros es muy particular porque en Matamoros, a diferencia de otras ciudades, hay muchos sindicatos y son sindicatos realmente que están trabajando. Yo estimo que en Matamoros al menos el 85% de todos los que están trabajando tienen sindicato, que es totalmente distinto a otras partes del país. Y también me doy cuenta, revisando después, que ha habido ciertas protestas obreras. Es decir, esta no es la primera protesta, ha habido otras protestas. Entonces, veo que estas protestas es como una forma de negociar con las empresas. Entonces, ya tengo una primera respuesta de todo lo que junté. Digo, los trabajadores de Matamoros se movilizaron porque tienen una historia de lucha ante las injusticias, porque el sindicato no los defendió y porque están descontentos con las empresas porque no les pagan sus aumentos salariales y su bono. Y además hay una abogada que los está apoyando. Como se dan cuenta, no es de que solo porque tenemos nuevo presidente como López Obrador y ya los trabajadores se movilizan. No, ese es un factor. No solo porque tienen historia, no, ese es otro factor. Entonces, una respuesta de lo que está pasando cuando usted va a un evento, por ejemplo, que hay mucha drogadicción, que se están revelando los trabajadores o distintas, tienen que buscar muchos elementos, no solo una cosa, porque los fenómenos sociales no solo es sucede esto, entonces esto, está metido muchas cosas. Lo importante es captar que es lo más esencial. Bueno, ya supuse que tenía y luego lo fui a comprobar. ¿Qué hice? Me fui a observar lo que estaban haciendo los trabajadores. Fui a las marchas, a los plantones, analicé cómo actuaban, qué es lo que pedían. Luego revisé sus contratos colectivos. Luego hice entrevistas con los líderes, los empresarios y los mismos trabajadores. Y también analicé las empresas que estaban participando. Y algo muy importante, los investigadores sociales no podemos estar solo como fuentes con los libros. La situación está cambiando. Ahora hay que checar qué pasa en las redes sociales. Tenemos que asomarnos porque el movimiento de Matamoros estuvo muy cubierto por las redes sociales. Pero cuidado, las redes sociales son importantes, pero no es la único. Tienes que estar en la realidad, en el lugar de origen para entender toda la problemática. Y bueno, ya juntando todo esto, entonces sí, ya tuve una explicación. La movilización de Matamoros se registró por la fuerza sindical de la región. Si no hubiera habido fuerza, si no estuviera sindicalizado, no hubiera pasado. Por la historia de lucha que tiene y un ambiente de descontento sindical y empresarial contra el empresario que ya venía desde antes y que en ese momento hizo erupción. Entonces, y también hay una debilidad de los líderes tradicionales que no pudieron canalizar este descontento. Entonces, como te das cuenta, ya expliqué por qué se dio esta parte. Y bueno, la gente dirá, bueno, ¿y esto para qué sirve? Sirve para que los gobernantes, a la hora de que hayan conflictos, les respondan a los trabajadores, le digan, de veras te deben de dar tu bono, y las empresas digan, ya sé por qué te manifiestas, entonces voy a cambiar mis políticas de trato hacia ti. Y que los trabajadores se sientan satisfechos
y vuelvan a integrarse con las demandas de las empresas, porque si se siente que los están oprimiendo, los trabajadores se van a rebelar. Entonces, conclusión, hay un punto que es bien importante, y esto, nosotros hacemos estudios, ya te dije, con los criterios, pero el problema de los cientistas sociales es que no siempre nos oyen los gobernantes. O sea, nosotros tenemos los estudios, les podemos darles estudios para construir una vida más justa, pero muchas veces los gobernantes no nos oyen porque consideran que no son relevantes los estudios, aunque hayamos hecho muy, muy bien los análisis, porque se dejan más llevar por objetivos políticos. Pero, sin embargo, aunque no somos escuchados, nosotros tenemos la confianza en que algún momento algo va a llegar a los gobernantes y que sobre todo seguimos haciendo ciencias sociales porque buscamos una sociedad más justa y más equitativa, y para ello es necesario entender qué está pasando. Entonces, en términos generales, esto es lo que hacemos. Aquí hay otros movimientos que he estudiado, movimientos feministas, movimientos con la inseguridad. Entonces, en todos ellos están el ser humano, las formas de actuar. Entonces, un cientista social, todo donde se mueve la sociedad, todo, e incluso donde no se mueve, ahí puede entrar un sociólogo y explicar. Eso es todo de la plática. Muchas gracias, Cirila, por esta contribución tan interesante. Y te comento, aparentemente la sociología es un área opuesta a las matemáticas, pero no es así. Pero antes de entrar en ese tema, tocaste un punto muy interesante y que sociedad que no conoce su historia, La pues repite. por eso es importante saber qué es lo que está sucediendo. Sí, como te decía, los humanos somos generalmente muchos animales de la sociedad animal aprenden que no deben de hacer ciertas cosas porque se les va a pasar algo. Por ejemplo, los animalitos no comen cierta hierba porque saben que la comen, se mueren. Sí. Entonces, pero los seres humanos muchas veces vivimos nuestra existencia de manera muy corta, solo lo que tenemos acá, y no miramos hacia el pasado. Entonces, por ejemplo, voy a poner algo muy concreto, la epidemia. La epidemia reciente la experimentamos como nueva porque pensamos que nunca había pasado, pero en el siglo XIX, principios del XX, ya había habido. Entonces, si nosotros tuviésemos en cuenta que aparte de la modernidad, aparte de la mayor tecnología, deberíamos de avanzar en la salud, en los cuidados de salud, otra cosa hubiera sido. Pero nos dimos cuenta que por estar mandando a la gente a la luna, o por estar mandando, no sé, en otros áreas fundamentales, descuidamos un área, por ejemplo, como el conocimiento de los virus, de las bacterias, que es una investigación que se lleva mucho tiempo, pero que sin embargo es necesaria. Pero muchas veces en nuestra sociedad privilegiamos lo que te da así. Por eso yo, por ejemplo, en el momento actual, estoy muy preocupada cuando oigo que tenemos que tener resultados rápidos de la ciencia. La ciencia se cocina despacio. La ciencia tienes que tener paciencia. No puede de ninguna manera acelerar procesos porque entonces tiene resultados fallidos. Entonces, lo que es las ciencias sociales es, a ver, esto ya pasó, que no nos pase a nosotros. Por ejemplo, en los movimientos obreros, muchas veces hacen movimientos y piensan que son los primeros, pero no ven lo que ya existió anteriormente y entonces el resultado es el mismo del pasado, los derrotan, porque no vieron lo que ya había pasado y que podían haberlo hecho mejor en esta etapa. Sí, y en ese punto cuando, por ejemplo, tú hablas, voy y hago una entrevista, aplico un cuestionario, no son preguntas que surgen de la nada. Hay un método científico para elaborar esas entrevistas y también para seleccionar las muestras. Así es. Yo no puedo ir, por ejemplo, a hacer una entrevista, por ejemplo, si no llevo un guión de qué quiero saber. Una entrevista te da si tú planteas lo que tú quieres saber. Pero si, por ejemplo, yo voy, quiero saber del movimiento obrero y le empiezo a preguntar, platícame usted cuáles son sus diversiones o cuál es cómo se llama su equipo de fútbol favorito. Nada que ver. En cambio, si yo digo, voy a preguntarle un poco sobre sus características, si es hombre, si es mujer, si es cómo se llama, cuántos años tiene, todo, y luego le voy a preguntar
¿por qué se está movilizando? Y luego le voy a preguntar, ¿por qué lucha? Y luego le voy a preguntar, ¿qué desea? Entonces yo ya tengo preguntas que me van a ayudar, digamos, respuestas que me van a ayudar a tener una idea. Voy a decir, los que se están movilizando son mayormente mujeres, que están entre la edad de 20 y 30 años, que están buscando un pago de un bono, que están rechazando que el sindicato no les apoya y que se están auxiliando de alguien que sí les apoya, y lo que ellos quieren no solo es que se les pague el bono, sino que las empresas lo traten bien, que no los traten de manera, digamos, despótica, sino de manera afable. Sí, y es ahí donde comentaste que la sociedad es muy dinámica y ese es el problema. Por eso es tan complicado llevar todo esto a un modelo matemático. Hay Exacto. modelos que describen ciertos comportamientos, pero de cómo mides la felicidad, por O ejemplo. también, o qué tanta clase social tienes. Exactamente. Entonces, porque son fenómenos, son como categorías o conceptos o definiciones acercadas a lo que es esa realidad. Por ejemplo, cuando yo digo pobreza, bueno, la pobreza remite a la ausencia de bienes que pueden ser económicos, que pueden ser de tipo social. Entonces, porque la pobreza no hay que asociarla solo con la falta de dinero, sino también con la falta de servicios públicos, con el acceso a la educación. Entonces, es muy, los conceptos son como acercamientos a esos fenómenos tan complejos, pero el problema fundamental es que el ser humano no siempre responde igual. Entonces, por ejemplo, decía un maestro mío, pueden tener ustedes descontento, pueden tener hambruna, pueden estar dominados y subjugados a una sociedad y no va a haber revolución. Dice, por lo que hace falta es la acción y que los individuos realmente lleguen a un momento en que coincidan colectivamente. Es decir, que no solo estoy descontenta yo, fulanito, sino ya se siente un sentimiento colectivo de descontento y eso nos hace actuar como sociedad y rechazar los comportamientos que estamos viendo. Entonces, y obviamente las sociedades de ahora no respondemos como las sociedades anteriores, porque nuestro contexto es distinto. Por ejemplo, en el movimiento que te describía, en el pasado bastaba con ver los periódicos, con ir a entrevistar, pero ahora si no ves las redes sociales, si no sigues el movimiento, te queda una realidad parcializada, porque no estás viendo la otra parte que se está modernizando. Entonces, los mismos investigadores tenemos que meternos a nuevas metodologías, a nuevas formas de entender este fenómeno. ¿Y con qué propósito? Pues entenderlo mejor, tratar de explicar mejor qué es lo que está pasando. Y en ese punto, las redes sociales lo que dan es inmediatez, porque Exacto. antes se tenía que organizar la reunión, era más como en secreto, pero ahora ya está todo expuesto y es inmediato. ¿Esto cómo ha cambiado la forma de hacer ciencias sociales? A ver, aquí también voy a aprovechar porque seguro tu auditorio hay muchísimos jóvenes que consideran que las redes sociales son casi dioses y que los ven así, ¿cómo se llama? Como el modelo seguro. Todos quieren hacer TikTok, todos quieren hacer cuestiones de presentaciones en las distintas plataformas. Influencers. Ajá, influencers, pero ojo, las redes sociales han cambiado muchísimo la interacción, digamos, social. Porque, por ejemplo, yo puedo tener 500,000 amigos virtuales, pero de esos amigos yo solo conozco lo que me enseña la pantalla. Y lo que él me quiere enseñar, siempre lo veo bien vestido, siempre lo veo con cuestiones muy a la moda, pero no conozco su familia, no conozco el contexto en que se mueve. Entonces lo que yo estoy percibiendo es solo una imagen, pero no realmente la persona. Entonces mi sugerencia es, no puede reemplazarse la amistad y las relaciones sociales tradicionales por una imagen. Entonces, ojo, cuidado con eso, porque los amigos virtuales, pues sí, están no sé, tú puedes tener amigos en China, en Rusia, no sé, pero realmente siempre mejor
las amistades y las interacciones en tu espacio físico, en tu colonia, en tu familia, en todo. Porque es muy triste que de pronto tenemos más amigos afuera que en la realidad. Pero también el problema se hace más fuerte en lo social. Porque, por ejemplo, cuando tú ves esas movilizaciones que viste cómo se movían en Matamoros y todo, mucha gente pensó que todo Matamoros se estaba movilizando. Pero ojo, al principio sí, pero después los trabajadores, en cuanto fueron consiguiendo sus conquistas, se retiraron y al final solo quedaron 3,000 trabajadores. Pero si tú los enfocas cercanamente, tú dices, ¿cuántos movimientos? Pero no es verdad. O sea, ya muchos no están. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron otros? ¿Quiénes son los que siguen? Entonces, las redes sociales es una parte de la realidad, pero no te explica todo. Por eso yo escribí un texto que se llama Los movimientos sociales en las redes, una visión fragmentada, porque necesitas ir al lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, el sindicato que se formó de este movimiento es muy democrático, pero yo que fui a la reunión te podría decir, le faltó democracia porque al final quien impuso la forma de ser fue su dirigente. Y entonces dices, pero no lo puedes ver en las redes porque eso no te lo proyectan. Entonces, simplemente las redes hay que tener mucho cuidado, son muy útiles porque te dan cuenta de lo que está pasando, pero también están parcializadas. Y ojo, lo que tú necesitas hacer es una realidad que no esté parcializada. Es decir, por ejemplo, yo tengo una defensa, una preocupación por los trabajadores, pero también veo aspectos que yo siento que les restaron, digamos, ¿cómo se llama? Un mayor, aprovechar este movimiento. Por ejemplo, yo siento que los trabajadores pudieron tener una mayor participación y no dejarse dominar tanto por un liderazgo, pero les faltó esa decisión para decir este movimiento es nuestro y para que realmente se convirtiera en algo, digamos, con más impacto. Entonces, como que se frenaron, como que llegaron y lucharon, pero después ya no siguieron ellos mismos. Entonces, como te das cuenta, yo estoy analizando ese movimiento como analista, pero no me estoy quedando una idea, todo estuvo bien, no, no hay que hacer, no. Como analista tengo que decir, esto está pasando y ya será cada uno quien tome su determinación, los tomadores de decisiones, mira, aquí me interesa, creo que puedo hacer una política de sensibilización con las empresas, creo que debo de ver cómo garantizar los derechos de los trabajadores. Entonces, simplemente el analista social debe dar cuenta de la realidad y decir, está pasando por esto, con estos elementos, pero ya los que lo interpretan como los tomadores de decisiones, eso es otra tarea que no corresponde al analista. Pues muchas gracias, Cirila, por compartirnos estos temas que todos deberíamos de estar interesados porque no importa que sea un movimiento obrero, un movimiento de Campesino. campesino en particular, al final de cuentas, eh, es muy cierto lo que se dice del efecto mariposa. Si vuela la mariposa en China, nos va a afectar. Exactamente. Y además decir, que por ejemplo, tu auditorio ahorita se queda con la idea, qué complejo es todo. Entonces, si esto pasa, está relacionado con esto y con esto. Y que cada uno empieza a darle, por ejemplo, un problema, todos tenemos problemas sociales. O sea, por ejemplo, de pronto podemos tener un espacio en donde por más que hagas, siempre está sucio. Entonces, o un lugar que siempre está pasando algo. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Y sobre todo, una vez que lo entiendas, se puede pasar más allá. Por ejemplo, cambiar esa situación. Por ejemplo, si tú detectas que las niñas se están embarazando, por ejemplo, porque hay mucha ausencia de los papás que van a trabajar, a lo mejor alguien puede decir, vamos a hacer talleres de tareas en donde se les dé atención de cuidado y se les dé alimentación y se les dé pláticas de acordes a la juventud. Esto te va a disminuir, digamos, ese avance tan rápido de la vida, digamos, reproductiva de las niñas. Uh-huh. Entonces, los problemas sociales se estudian y se analizan para resolverlos. Eso es lo que me faltó. O sea, se busca la resolución, no solo la contemplación. Ay, pues ya, mira, ya me di cuenta que se movilizaron. No, ¿por qué se movilizaron?
¿Y qué podemos hacer para que estos trabajadores que sean escuchados sus protestas? Entonces te digo, nosotros, o sea, los que están oyendo, todos los problemas, o sea, un problema social es algo que nos preocupa a todos. Es algo que ya lo ves, o sea, por ejemplo, la muerte de las mujeres, la inseguridad que tienen las calles, ya no solo a mí como mujer o a mi prima, todo, sino ya es en toda la sociedad nos está lastimando y como tal hay que darle una solución. Entonces, si ustedes se quedan con esa idea de lo importante que es reflexionar y dar explicaciones y hacer investigaciones sociales para que nuestra sociedad sea mejor, pues digamos, un gran avance en, digamos, que hacemos a esta creación de la ciencia. Pues de hecho, con estar conscientes de las problemáticas y poner nuestro granito de arena, cada uno desde su trinchera. Por ejemplo, ahorita se está viendo la normalización de la violencia, la apatía, o sea, ¿por qué como sociedad se ve que aparentemente no se está haciendo nada? Eso también es un problema de estudio. Exactamente. No, y además, o sea, no, que tú, por ejemplo, entre tu auditorio muchas veces dicen, ay, es que ya las mujeres todos se quejan y todo. Realmente, o sea, la violencia contra las mujeres sí ha existido siempre. El punto es que ahora se está denunciando y que se esté incentivando. Yo no me le voy a poner algo que es un ejemplo que yo cito muchísimo para que vean usted cómo tan difícil es ser mujer en una sociedad como México. En la mañana, cuando una mujer va a salir, lo primero que piensa, ¿qué me voy a poner para salir? ¿Por qué? Porque si voy a andar en transporte público, no puedo llevar falda porque me van a faltar el respeto. No puedo llevar esto porque si voy a subir escaleras, tengo que hacer esto. O sea, lo que te estoy diciendo es que ninguna mujer debería de tener miedo a salir a la calle como quisiera salir vestida. Pero las mismas mujeres encuentran códigos para defenderse de una sociedad tan agresora en contra de ellos. Entonces, simplemente, eso no debería de ser. Hombres o mujeres podríamos salir y vestirnos como quisiéramos y todo, y vivir sin problemas. Pero realmente tenemos una sociedad muy agresiva y no fomentamos valores que nos lleven a los sentidos de comunidad. La comunidad es no agredo al otro porque me agredo a mí. Entonces, por ejemplo, en sociedades avanzadas como Suecia, que son muy limpias, piensan, si yo tiro basura, ensucio mi espacio en el que me muevo. ¿Y qué pensamos? Ah, pues está en el lugar del vecino. No, esa basura al rato hace aire y se viene a tu lugar y contamina tu ciudad y es la que te tapa tus coladeras a la hora que manejas. Entonces, si te dan cuenta, cada agresión que nosotros hacemos allá afuera de la sociedad, que pitamos el carro a la hora que el claxon, que le gritamos maldiciones al vecino, todo eso está afectando el ambiente social y al rato nos quejamos, ay, ¿por qué la gente será tan grosera? ¿Por qué saca la pistola primera, verdad? Entonces, simplemente hay y también importantísimo, lo que está allá afuera no es que ay, no, yo estoy bien y esto está afuera. No, nosotros contribuimos a eso social. Y así como lo destruimos o lo afectamos, también lo podemos recomponer. Entonces, la plática de esta mañana es tratar de demostrar esa importancia de eso social y cómo nosotros podemos entenderlo para hacer una sociedad mejor. Pues muchas gracias, Cirila. Y este es tu espacio. Te esperamos pronto. Muchísimas gracias a ti. Un gusto saludarte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.